Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, 1808-1923. Y vamos a hablar del reformismo de Bayona. El Estatuto Constitucional, carta otorgada, acta constitucional o más correctamente Constitución de 1808, en cuanto se perfilan derechos y libertades y cierta distinción, colaboración de poderes en la expresión jurídica formalizada, es decir, escrita y promulgada de un primer intento efímero, frustrado, sin desarrollo para establecer en España una inicial modernidad política, social y económica, es una pretensión superadora de la crisis global de nuestro antiguo régimen. El texto constitucional de Bayona, no entrando en sus intenciones la supresión frontal y radical de la sociedad política tradicional, salvo, obviamente, la dinastía borbónica, introduce, con todo, cambios sustanciales e innovaciones profundas. Es un intento de un nuevo punto de partida con el fin de reformar y regenerar el viejo y anacrónico edificio institucional de la monarquía absoluta, especialmente agudizada en el reino de Carlos IV. Este término, regeneración, será sin duda uno de los conceptos claves y referente inexcusable para entender la nueva legitimación ideológica sobre la que se pretende asentar la nueva legalidad, el nuevo sistema político y, en definitiva, una renovada sociedad civil española. Casi un siglo más tarde, en otro contexto, también de crisis, pero no tan agudo, volverá a divulgarse este término, el regeneracionismo del 98, es decir, 1898, literario y político, con finalidades también de cambio y reforma del deteriorado sistema canovista. La idea de regeneración, que en 1808 se introduce en nuestro país con reiteración en todos los discursos e intervenciones en Bayona, en las proclamas napoleónicas y josefinas, en las cartas de ministros e intelectuales afrancesados, viene lógicamente de Francia. Pero hay que añadir que no solo este término, sino en general el lenguaje político de esta época de transición, tanto en Bayona, no muy fértil en innovaciones semánticas, como sobre todo en Cádiz, en donde sí se renueva absolutamente la relación entre lenguaje y política. Los liberales o ilustrados antifranceses, en efecto, cuestionarán o marginarán este término, no su contenido, y en algunos casos imputando a Bonaparte su mistificación y engaño. Así, Flórez Estrada dirá que Napoleón obcecó a los pueblos ofreciéndoles a todos, cuando Europa entera se hallaba en un estado vergonzoso de opresión, una regeneración y una felicidad que tanto apetecían y que jamás pensó en concederles, y lo mismo Jovellanos. Seoane dirá, acertadamente, que la regeneración no gozó de mucho favor, sin duda porque la había empleado Napoleón como síntesis de su programa para España. Pero sí, en cambio, en la prensa periódica reaccionaría de 1808 de ciertas ciudades cualificadas, Santiago y Palma, el término regeneración que será atacado fuertemente, en el sentido de unificar, como sinónimos, regeneración con reforma y revolución, lo nuevo, importado de los filósofos y artistas franceses. Cuando el fraile Capuchino Vélez, uno de los absolutistas más entusiastas de la represión fernandina, lanza sus panfletos y alegatos en la época de Cádiz y en la posterior, la identificación, regeneración, cambio es explícita y por supuesto condenatoria desde la política convertida en teología. Es, en efecto, en Francia, en sus estados generales, donde se pondrá en circulación esta voz política, en libelos clandestinos y en discursos oficiales. El propio rey Luis XVI hablará de la regeneración del reino, generalizándose su sentido, regeneración de la administración, del orden público, del Estado, de Francia. En un principio, regeneración excluye revolución, es decir, sería la expresión de una actitud reformista con el objetivo claro de evitar un deslizamiento hacia las radicalizaciones que sin embargo serán inevitables, pero que en las fases prerevolucionarias por algunos se intentaba excluir Starowiecki con su habitual perspicacia y dirá en este sentido que en 1789 pocos hablaban de abolir todo para aprender una reconstrucción total. Barnabe, sobre términos enteramente nuevos. Las palabras más frecuentes eran regeneración y restauración. No se quiere innovar, sino reencontrar el origen olvidado. Renovar sin romper.
La tradición renovada implicaría en este orden de cosas la no eliminación de la institución monárquica que podría adoptarse y reformarse. En definitiva, una monarquía regenerada como monarquía constitucional, pero al mismo tiempo el término regeneración va por otro camino. La regeneración como resultado de un previo proceso revolucionario. Regenerar es establecer un hombre nuevo, una sociedad nueva, expresiones que actualmente serán utilizadas por la literatura marxista. Cuando el término regeneración llega a España, de manos napoleónicas, tiene desde luego el primer sentido de intencionalidad. Regenerar es reformar. La tradición no se pretenderá erradicar totalmente, sino readaptarla. Tanto el reformismo ilustrado de Bayona como el reformismo liberal de Cádiz, en el fondo, operan desde esta común concepción regeneracionista. En España, más incluso en Cádiz que en Bayona, se concederá a la tradición un valor instrumental y legitimador, muy explícito. La tradición inventada consciente o inconscientemente, y más lo segundo, es patente en numerosos discursos y escritos, en las sesiones parlamentarias y en nuestros clásicos liberales. Martínez Marina, cita obligada, es el gran representativo de esta mistificación. Legitimar la revolución desde el pasado, tradición, y no desde el presente, modernidad. Así ha podido decir José Antonio Maraval que Marina, sobre suyo pensamiento, pesa mucho más un efectivo saber histórico, cree hallar en los testimonios del pasado las ideas nuevas y acaba desfigurando estas, al interpretarlas desde unos pretendidos orígenes con los que en vigor teníamos escasa relación. Tradicionalismo historicista que, como dirá Tierno Galván, personalmente, en realidad, tanto en Mariana como en Argüelles, hay un fingimiento intelectual y una necesidad política. La regeneración, no la revolución, ni el simple continuismo, será la clave de Bayona. Prolongación e incidencia en el marco general de las luces en la incipiente racionalidad burguesa, muy todavía preburguesa, transacción con los sectores tradicionales. Viejos y nuevos valores que se justaponen en los ilustrados tardíos, afrancesados intelectuales, colaboracionistas políticos. Voluntad y decisión regeneradoras que en principio será impuesta. Método, por otra parte, que no violentaba la mentalidad ilustrada, de arriba abajo, élite-pueblo, con apoyaturas desiguales autóctonas y desde luego regeneración enfocada como un plus complementario para asentar en la península ibérica una satelización e integración político-militar dentro de lo que se denominará sistema napoleónico. Pero, sin duda, el proyecto regeneracionista en el marco de un sistema político en distintos niveles y sectores existirá claramente aún con contradicciones, conflictos e intereses contrapuestos. La regeneración, como corpus doctrinal jurídico-político, tendrá un titular excepcional, una personalización directa, alabada o desnotada, visto como salvador o como déspota, es decir, Napoleón Bonaparte, y por extensión vicaria, la nueva dinastía con José I, que de forma muy concreta y con pretensiones diferenciadas del proyecto general napoleónico, aglutinará en sus gobiernos estas ideas reformistas y modernizadoras. Por el contrario, en Cádiz, en la situación gaditana, en sus exponentes o testigos, la voz regeneración se entenderá negativa, no indicadora del nuevo proceso, y por ello deja de ser utilizada por los sectores liberales, aunque desde la visión tradicionalista, como se ha indicado, la asimilarán a todo lo nuevo francés, y por tanto, condenada. Así, para Alcalá Galiano, la crítica al concepto de regeneración se centrará en dos ideas estrechamente vinculadas: al naciente sentimiento nacional patriótico, respuesta prepolítica ante la insolencia francesa, y a su conexión con la independencia nacional, el orgullo tradicional y prerromántico. La idea de llamar vieja a la monarquía, dirá Alcalá Galiano, y de pretender regenerarla había disgustado generalmente y hasta ofendido. Pero bien mirado, a muchos desagradó no la idea como falsa, sino el propósito como malo, sino la insolencia de un extranjero echándonos en cara nuestras propias faltas, y que con la regeneración vendría la pérdida de nuestra independencia. Alcalá Galiano percibe así nítidamente la ambivalencia regeneracionista y el conflicto ideológico que se plantea: acuerdos en los contenidos,
Discrepancia por el protagonista externo y por las formas de actuación. En Flórez Estrada expone del radicalismo liberal y proinglés de la época, defensor de la Revolución Francesa, introductor de las nuevas ideas económicas tomadas de Adam Smith, autor de un proyecto constitucional avanzado que, como dice Artola, tiene la originalidad de lo espontáneo, peculiares autonomías, separación de poderes, tolerancia religiosa, la cual se reconvertirá y sustituirá el término regeneración, pero no su contenido. Así dirá: nuestro gobierno haría entonces ver a Napoleón que, siguiendo el axioma de tomar el enemigo, el consejo, nada ha trabajado, pero no fuese conforme al precepto que él mismo ha dado cuando dijo que todo se debía hacer para los pueblos. Consolidará y asegurará la libertad de España, reconciliará a los españoles del Nuevo Mundo, a quienes solo pudieron apartar momentáneamente de nosotros leyes dictadas por la ignorancia o el despotismo. Esta obra proporcionará una patria segura en donde puedan vivir libres y felices todos los españoles. Se coincide aquí también en el proyecto modernizador de regeneración, pero la conciencia diferenciada no es francesa, es patente. La contradicción se resuelve por la opción autóctona y, consecuentemente, por un enfrentamiento total hacia el ocupante francés. Wolff, que ha escrito uno de los mejores libros sobre el sistema napoleónico, considera anacrónica la conexión resistencia-nacionalismo, que para él será posterior, más entrado el siglo XIX, y con todo, como veremos, a pesar de la multipolaridad que se produce, regionalismos, provincialismos, hay un inicio de identidad nacional dentro de la pluralidad y se puede constatar fácilmente. Son factores diversos, sociales y económicos, bélicos y políticos, ideológicos y religiosos, los que harán inviable este primer reformismo constitucional, aunque colaboracionista, de Bayona. En efecto, el levantamiento popular antifrancés a partir de mayo de 1808 será evidente. La situación de bancarrota estatal, debida a la guerra y a la interrupción del comercio con las colonias americanas, agudizará la crisis. Las acciones guerrilleras y convencionales se generalizarán por todo el territorio y, en este capítulo, la intervención y ayuda inglesa de Wellington serán decisivas. El surgimiento del patriotismo nacional, con las matizaciones señaladas, la proliferación del liberalismo revolucionario progresista y la exaltación clerical, adquiriendo connotaciones de guerra santa o cruzada, serán, en fin, otros datos a tener en cuenta. Azanza constata de forma clara la pérdida de credibilidad de las instituciones tradicionales, consecuentemente una frontal reacción popular contra ellas. El Consejo Privado del Rey, los tribunales superiores, el Consejo Real, en fin, todo hombre público que se hallase a la razón, a la sazón en la alta jerarquía del gobierno, perdieron la confianza de la nación. Entre la vieja legalidad tradicional, que ha perdido toda credibilidad, borbónica, absolutista, patrimonialista y ya desnacionalizada, y la nueva legalidad que empieza a esbozarse y que culminará en Cádiz con la continuidad borbónica, pero conjugando tradicionalismo agazapado y liberalismo cauto perburgués, hay que situar este proyecto regeneracionista, reformista de Bayona y ya con nueva dinastía. Tanto en Bayona como en Cádiz confluirán reformismo, rupturismo, tradicionalismo y liberalismo, aunque en distinta medida y con objetivos diferentes. En ideas, en plasmaciones institucionales, en dinastías. Y en ambos textos, desde legitimaciones opuestas, se expresará un nuevo punto de partida histórico. ¿Cómo superar la crisis total del antiguo régimen? ¿Qué problemas internos y el propio revulsivo napoleónico con una invasión que produce? Hecho, por otra parte, no solo específico de España, sino de toda Europa, aunque la situación española será más peculiar. Y en fin, como sobre estas intenciones novedosas o renovadoras se levanta, o se pretende levantar, una nueva sociedad política y civil. El vacío de poder y la intervención francesa, conflictos y abandonos reales, desintegración y degradación de las instituciones, aparición de soberanías locales, comienzo de una identidad nacional o prenacional, proyectos imperiales, hegemónicos de Napoleón, todo ello provocará respuestas en dos direcciones. Una foránea, con colaboración y participación interna, afrancesados, intentando regenerar y reformar la legalidad tradicional, la de Bayona, y otra autóctona,
con una ruptura, enfrentamientos frontales, aunque por razones de oportunidad y necesidad encubierta de continuidad histórica, en Cádiz. Estos dos polos, simplificando, definirán con contradicciones y matices los intentos de salida de la crisis del antiguo régimen. Son contradicciones bélicas y sobre todo ideológicas que enmarcan la situación que ya desde 1808 al 14, en donde unos y otros serán vencidos y conocerán exilio, cárcel y muerte, ni el regeneracionismo reformista triunfa ni consigue establecerse la revolución liberal. La tradición reaccionaria, ultracatólica y neoabsolutista con Fernando VII, de rey deseado a rey felón, se instala persiguiendo por igual a afrancesados y a liberales. Así, el neoabsolutismo practicará entre 1814 a 1820 y del 23 al 31 una simplificación política represiva global. El proyecto regenerador tiene su localización geográfica y formalización en Bayona, villa fronteriza franco-española que se pensó también en otras ciudades en donde más con miedo o resignación que convicción y desde luego sin entusiasmo, a diferencia de Cádiz, que se transforma en ciudad constituyente, bulliciosa y polémica. Unos notables españoles serán convocados por las autoridades francesas de ocupación. Joaquín Murat, cuñado de Napoleón, mariscal de Francia, gran duque de Berg, lugarteniente general del reino y jefe militar de las tropas de ocupación en España, expide, en efecto, una convocatoria que firma también una dócil junta de gobierno española, ausente ya el rey Carlos IV, el príncipe Fernando y el infante don Antonio, para deliberar, presentar iniciativas y, sobre todo, ratificar las propuestas jurídicos, políticas y sociales regeneracionistas, nueva dinastía y, más tarde, una constitución. Propuestas hechas por el autodesignado regenerador de Europa y ahora también de España, Napoleón Bonaparte. Nuestros notables, expresión novedosa, tomada del viejo derecho público francés tradicional, que Scheich y Bonaparte reactualizarán, es decir, aristócratas y eclesiásticos, comerciantes y profesionales, hacendados y militares, y sobre todo altos funcionarios, acudirán a esta cita imperial, vicarialmente convocada con un bagaje ideológico dispar y con intereses en muchos casos contrapuestos en la medida en que los sectores tradicionales predominaba el dato corporativo. La Junta de Notables, que obviamente es su naturaleza jurídica y política, se distancia de las Cortes tradicionales españoles, de los propios Estados Generales franceses y de lo que más tarde será la representación que se producirá en Cádiz, cuestión que se analizará en otro capítulo. Se juntarán efectivamente en esta variopinta asamblea modernizadores liberales, tradicionalistas históricos, regalistas ilustrados, regeneracionismo francés, es decir, potenciación del Estado centralista, estructuración modernizadora de la administración pública, un nuevo sistema socioeconómico y, por otra parte, regeneracionismo español. Se unirán frente a los obstáculos tradicionalistas y corporativos feudales del antiguo régimen español. Las cautelas pragmáticas de los tardoilustrados españoles y del regeneracionismo francés, primero Napoleón y más acusadamente José, al margen de la cuestión de la hegemonía político-militar, serán evidentes, así como la sumisión resignada de los sectores sociales anclados en los viejos tiempos. Todo ello dentro efectivamente de un conflicto nacional e internacional extenso y profundo, sustitución en Europa y España de dinastías seculares, transformaciones radicales de fronteras, creación de nuevas estructuras estatales, con distinta naturaleza, mediatizadas o satelizadas, guerras nacional-patrióticas, reaparición en España de la guerra de religión, las cruzadas, estallido ideológico de modernidad liberal burguesa o preburguesa y romántica, y en fin, espectaculares cambios políticos. Cambios que en muchos casos, como el español, serán efímeros y que den lugar poco después al nuevo orden de Santa Alianza y que afectarán desde los confines rusos a los más occidentales portugueses. Pero el revulsivo napoleónico, su reacción nacionalista y más tarde conservadora, aunque pierda, provocará un proceso general de avance y modernización. A nuestros efectos, dentro de esta crisis global europea y española, y también con incidencia extraeuropea, colonias americanas, españolas y portuguesas, en la que Inglaterra es
como protagonista activa y pasiva, bloqueo e intervención, nos interesa tener en cuenta y analizar consecuentemente tres aspectos que anuncian. Facilitan y formalizan como resultado lo que jurídicamente llamamos Constitución de 1808. La invasión francesa y la triple reacción española, popular, política y militar, la sustitución de la dinastía borbónica por la dinastía napoleónica y, por último, el intento de conformar una convergencia política contemplando, en este sentido, el fenómeno complejo y dual del afrancesamiento intelectual y político de esta etapa. A todo esto se puede llamar situación Bayona. Punto de partida con muchas incidencias itinerantes y bélicas que, como la situación de Cádiz, culminará en 1814. En este año, ambos proyectos, regenerador y reformista, innovador y progresista, respectivamente, quedarán sumidos en la frustración. La reacción fernandina acabará violentamente con ambos horizontes utópicos de modernización y regeneración. El destino de los dos textos constitucionales, su fortuna y vigencia, fue la frustración y la inviabilidad, aunque la de Cádiz se convertirá en símbolo y casi todo el siglo XIX español, y en el exterior, también bandera de modernización. La fortuna de Bayona dependía de la fortuna del Imperio Napoleónico, que quiso ser europeo y universal, pero que fue fugaz. Dependía, a su vez, de la permanente victoria militar que se truncó. La inviabilidad de Cádiz se produjo, entre otras causas, por la inexistencia de una clase social de apoyo, no siendo suficientes las minorías progresistas y cultas, y por la actitud de un rey, Fernando VII, inserto en la tradición despótica y absolutista.